Hola, buen día. Bueno, vamos a comenzar a explicar el trabajo de Byron Katie. Se llama El Trabajo, con mayúscula. En inglés, The Work. Para más información sobre Byron Katie, puedes entrar a la página www.thework.com y podés ahí informarte sobre todo el trabajo de ella. Yo lo que voy a hacer hoy es contarte un poco qué es lo que propone su trabajo, a dónde nos lleva y así poder entenderlo. Antes dice de que experimentemos el trabajo de Byron Katie, pensamos que es demasiado sencillo para ser tan efectivo, pero realmente es un trabajo efectivo, que te recomiendo altamente hacerlo y ahora vamos a ir viendo por qué. El trabajo transforma rápida y radicalmente la manera de pensar en lo que respecta a nuestros problemas. Y a medida que el pensamiento cambia, los problemas desaparecen. Byron Katie dice que el sufrimiento es opcional. Si experimentamos un sentimiento estresante, podemos estar seguros de que, seamos o no conscientes de él, existe un pensamiento específico que provoca nuestra reacción. Vamos a repetir esto. Si experimentamos un sentimiento, dice ella, estresante, podemos estar seguros de que, seamos o no conscientes de este pensamiento, existe un pensamiento específico que provoca nuestra reacción. Investigar, ella le llama investigar, el pensamiento que se oculta detrás de él, o sea, de ese sentimiento, es la manera de acabar con ese estrés. Vaya cosilla, que todos estamos estresados, ¿no? Aquí. Mediante el trabajo descubrimos que todos los conceptos y juicios en los que creemos o que damos por sentado son distorsiones de cómo son verdaderamente las cosas. Vamos de vuelta con esta. Descubrimos que todos los conceptos y juicios en los que creemos o que damos por sentado son distorsiones de cómo son verdaderamente las cosas. Lo que es verdad, dice Byron Katie, es lo que está ocurriendo, no la historia de lo que debería estar ocurriendo. ¿Sí? Una cosa es lo que está ocurriendo y otra cosa es la historia que yo me cuento acerca de lo que está ocurriendo. ¿Puedes encontrar una razón, dice ella, para renunciar a ese pensamiento? Esta pregunta no significa que nos deshagamos del pensamiento, ¿sí? Ni de que intentemos superarlo, mejorarlo o abandonarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, estamos pensando en algo que no nos disgusta y yo digo, no, tengo que parar de pensar, tengo que cambiar este pensamiento por otro. No, ella lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer con nuestros pensamientos es comprenderlos, aceptarlos con comprensión. Entonces, se trata de que comprendamos la causa y el efecto interno, ¿sí? Que todo está en mí, en cómo yo interpreto la realidad. Dice, no nos apegamos a la gente o a las cosas, sino a los conceptos no indagados que creemos que son verdaderos para nosotros en este momento. ¿Sí? Nosotros no estamos apegados a la cosa o al objeto, sino al concepto que yo tengo acerca de esa cosa, ¿sí? Al concepto, a lo que yo creo.
a como yo lo definí, a como yo lo defino. El trabajo te permite entrar en tu interior y descubrir tu propia felicidad, experimentar lo que ya existe en ti y es inmutable e inamovible, lo que está en ti, ¿no? Lo que está siempre presente y siempre esperando. No es necesario ningún maestro, dice Byron Katie. Tú eres el maestro que estás esperando. Tú. Tú eres quien puede poner fin a su propio sufrimiento. No son nuestros pensamientos, sino nuestro apego a ellos lo que origina nuestro sufrimiento. O sea que el pensamiento en sí no hace nada, pero el estar apegado a ese pensamiento sí me hace sufrir. Un pensamiento resulta inofensivo a menos que nos lo creamos. Un pensamiento es un pensamiento, pero si yo me lo creo, le doy poder. Creemos que somos los que nuestros pensamientos dicen. ¿Por qué? Porque ese pensamiento en el cual yo creo que me define, me dice, vos sos esto. Punto. No hay otra. Y me lo creí. Los pensamientos sencillamente aparecen. Provienen de la nada y vuelven a la nada, como nubes que se mueven a través de un cielo vacío. No son perjudiciales que nos apegamos a ellos como si fueran verdad. Byron Katie dice que cuando nos basamos en teorías, historias que no han sido investigadas sobre lo que está ocurriendo y ni siquiera somos conscientes de ello, nos encontramos en un sueño. ¿Sí? La mente está soñando, está creyéndose la historia que se cuenta. ¿Sí? Es como un narrador interno que tenemos. Y yo a esa historia me la creo. Bien. Es fácil dejarse llevar por un sentimiento abrumador, de modo que resulta útil recordar que cualquier sentimiento estresante es como una alarma de un despertador que dice, estás atrapado en un sueño. La depresión, el dolor y el miedo son regalos que nos dicen, examina lo que estás pensando ahora mismo. ¿Sí? Es como un regalo que nos viene. Si me siento mal es porque algo está pasando, es una alarma. Examina, investiga, indaga. Estás viviendo una historia que no es verdadera para ti. Cuando estamos atrapados en el sueño, intentamos alterar y manipular el sentimiento estresante, buscando, ¿dónde? Fuera. ¿Sí? Que es esta cosa que está ahí fuera que me hace sentir mal, o voy a buscar fuera algo que me haga sentir bien. Tomamos conciencia primero del sentimiento antes que del pensamiento. Vieron que nosotros creemos que es al revés, que esto que pensé o esto que pasó me hizo sentir así. No, ella dice que primero somos conscientes del sentimiento, de cómo me estoy sintiendo. Y no soy consciente de qué pensamiento es el que me originó ese sentimiento. Por eso tengo que investigarlo. Investigar un pensamiento falso siempre nos llevará a quien realmente somos. Una vez que comprendemos, a través de la indagación, que un pensamiento falso está provocando mi sufrimiento, te apartas de él, ¿sí? Porque ya me doy cuenta que ese pensamiento es falso. Cuando descubres que el pensamiento no es verdad, dejas de sufrir. Mientras me lo creo, sufro. Como dice el curso de milagros, un solo problema, una sola solución. Y justo yo hoy estoy repasando esa lección, que es la número 80, y dice, hoy tienes derecho a la paz. Un problema que ya se ha resuelto no te puede perturbar.
Asegúrate únicamente de no olvidarte de que todos los problemas son uno solo. Sus múltiples formas no te podrán engañar mientras te acuerdes de esto. Un solo problema, una sola solución. Acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación. Bueno, este es como un resumencito de lo que es el trabajo de Byron Katie, al cual te invito a que busques en esa página que te dije, www.thework.com, y bueno, ahí vas a ver todo el trabajo, ¿no?, que hace Byron, y puedes descargarte un montón de cositas para ayudarte, y puedes ponerte en contacto con personas que realizan el trabajo online, de forma online y gratuita. Y bueno, y podés ayudarte a vos mismo. Bien, acordate que vos sos tu propio maestro. Nos vemos en el próximo video. Chao.